partes de la placa madre PC marca Intel D101GGC. Una bobina es un cilindro de hilo, cable o cordel que se encuentra arrollado sobre un tubo de cartón u otro material. Por otra parte, una bobina o inductor es un componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislando, el cual se arrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. La memoria RAM es la encargada de almacenar las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento. En otras palabras, es un cajón accesible en todo momento por el procesador mientras éste hace su trabajo. Se trata de un elemento indispensable en cualquier sistema informático, sea un ordenador o sea un móvil. PCI Express. Cuando se habla de PCI Express, nos solemos referir a los slots o ranuras de expansión de la placa base en los que podemos colocar tarjeta con conexión de PCI Express. También es habitual referirse a tarjeta PCI Express cuando dichas tarjetas disponen de este tipo de conexión de CPU instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Por ello, se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya modularidad en la variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo, como sucede en las videoconsolas. El puente sur, también conocido como concentrador de controladores de entrada-salida, es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. El puente sur no está conectado a la CPU y se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Puente norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chip que constituye el corazón de la placa base. Su función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador. Sirve de conexión entre la placa madre y los principales componentes de la PC, microprocesador, memoria RAM y tarjeta de video AGP o PCI Express. El puente norte determinará el número, velocidad y tipo de CPU y la cantidad, velocidad y tipo de memoria RAM que puede usar un ordenador. La TXPC. Este conector es el que lleva la alimentación principal desde la fuente a la placa base. Suele estar compuesto por un conector principal de 20 pines y uno secundario de 4 pines. DDR, DIMM Memoria Slots. Las ranuras DIMM son el lugar en su placa base donde va la memoria RAM. También puede haber las ranuras DIMM denominadas ranuras RAM. Cuantas más ranuras DIMM tenga su placa base, más RAM podrán instalar. Su placa base puede tener de 1 a 8 ranuras DIMM, pero la mayoría de las placas base tienen 4. Los condensadores eléctricos son un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situaciones de influencia total. Esto es, que todas las líneas del campo electrónico que parten de una van a para otra, separadas por un material dieléctrico o por la permeabilidad eléctrica del vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Podemos encontrar en varias partes de la placa madre. El procesador o microprocesador de una computadora o de cualquier dispositivo informático es una especie de cerebro. Es un circuito integrado formado por millones de componentes electrónicos. Es la pieza central del ordenador y permite realizar una enorme cantidad de tareas, como ejecutar programas, ya que se desempeña como una especie de traductor de todas las órdenes, las convierte al lenguaje de máquina y da las órdenes a los otros componentes de la computadora para que se ejecuten las acciones que requieren el usuario. Fuente ATX es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la computadora, la cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica en corriente directa, así como reducir su voltaje. Esta corriente es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlas de problemas en el suministrador eléctrico, como subidas de voltaje.
A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX. El conector expulsa el aire caliente desde el interior de la fuente. El conector de alimentación, que recibe el cable de corriente desde el enchufe. El conector de 4 terminales utiliza para alimentar de manera directa al microprocesador. El conector ATX alimenta la electricidad a las tarjetas principales. El conector de 4 terminales ID, utilizado para alimentar a los discos duros. El conector de 4 FD alimenta las disqueteras. Es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito, actuando como un interruptor o amplificador para señales eléctricas o electrónicas, tensiones y corrientes. Se puede observar en varias partes de la placa madre. El cable IDE es un cable generalmente gris que se utiliza para conectar un conector IDE de la placa base hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente son discos duros o discos de unidades ópticas. Generalmente el cable IDE permite conectar dos dispositivos, por la cual viene uno en el medio. El problema es que solo un dispositivo puede estar transfiriendo información a la vez. El cable SATA o conector SATA es la evolución de la antigua interfaz IDE, que cumple la misma función pero proporciona una mayor velocidad, además de mejorar el rendimiento si hay varios discos rígidos. También permite conectar discos cuando la computadora está encendida. Una ventaja es que sus cables son más delgados y pueden medir hasta 1 metro. La pila es una pequeña batería de a veces 5 volts, la cual va en la placa base de la PC. La función de la pila es entregarle energía continua a la placa, aún estando apagada, para que almacene la información de la BIOS y ser guardada en la memoria RAM. Un ejemplo de ello es la fecha y hora, que aunque la computadora esté apagada, sigue con una fecha y hora exacta. El disco duro es uno de los componentes más importantes de una computadora. Se conoce como un dispositivo magnético diseñado para almacenar datos. El disco duro tiene una función indispensable, pues es el encargado de guardar ya todo el contenido y las funciones que se agreguen o descarguen en la computadora. También cumple la tarea de sostener el dispositivo operativo para que el usuario interactúe con la computadora y logre sus objetivos. CD o DVD permite leer el contenido del disco óptico insertado en ella. Para leer el contenido almacenado utiliza un láser especial, o sea una luz. Por lo tanto, no toca en ningún momento la superficie del disco de forma física, a diferencia de los casetes de audio, los discos de vinilo. Esto significa que la lectura de un disco óptico no altera de ninguna manera su superficie. La BIOS es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Dispositivos de entrada y salida. Acá tenemos el verde, que sirve para el mouse, y el morado, teclado. Y acá lo tenemos lo que es este se llama serial, que sirve para poner el módem. Y acá lo tenemos el AGB, que sirve para dispositivos de alta velocidad. Y acá tenemos en las antiguas, que tenemos acá las entradas para impresoras con la cinta. Y aquí tenemos el puerto de USB y el puerto de Ethernet, conexión de internet. Y acá lo tenemos, es entrada de audio. El verde es salida de audio. Y el celeste es para conectar dispositivos o consolas. El chipset es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura. Un procesador permitiendo que ese tipo de procesador funcione en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give